escuchar cuál es la opinión de los grandes empresarios en diferentes puntos de la región que nosotros trabajamos acá en GLAR. Un poquito voy a empezar haciendo solo una pequeña introducción. Voy a compartir mi pantalla para que la gente que nos acompaña, darle una visión, digamos así, una visión pequeña acerca de qué es lo que nosotros queremos tratar en este webinar, ¿no es cierto? Entonces, solo voy a poner en modo presentación. Ahí. Y perfecto. Caro, que nos acompaña desde Colombia, también solo me puedes, por favor, confirmar si es que se está viendo mi pantalla. Te agradezco. Solo para seguir avanzando. Entonces, el motivo de la charla de hoy, obviamente, es hacer un análisis de los principales riesgos que se tiene dentro de la cadena de suministro, ¿sí? Para hablar un poquito de datos y de infraestructura, ¿sí? Nosotros organizamos a través de Cofase, somos una compañía multinacional francesa con cerca de 80 años en el mercado a nivel mundial. Tenemos unas calificadoras a nivel internacional, Fitch, Moody's, AM Best, siempre con las AA, A2 en las diferentes calificaciones. Tenemos una estructura financiera muy sólida, de 670 billones en exposición llamamos, en que son en líneas de crédito que nosotros estamos siendo, evaluamos. Ofrecemos productos innovadores, temas del seguro de crédito, temas de calificación de proveedores, temas de informes comerciales hacia empresas, hacia diferentes industrias y sectores. Una amplia experiencia con un equipo de más de 4,000 personas a nivel mundial, tomando decisiones de análisis para cada uno de nuestros clientes, con una base de datos de cerca de 200 millones de empresas. Y si aterrizamos un poquito estos datos a lo que es Latinoamérica, nosotros tenemos cerca de 20,000 empresas o proveedores que han sido calificados a través de nosotros. Y continuando con un poquito la presentación, tenemos muchos parámetros de los cuales obviamente nosotros podemos observar donde existen riesgos dentro de la cadena de suministro. Por ejemplo, hablamos de perfiles empresariales. Los de perfiles empresariales es conocer la historia de cada una de las compañías, ¿no es cierto? Desde cuándo iniciaron sus operaciones y cuál es el riesgo de mantenerse ante las vulnerabilidades que ofrece el mercado externo. Todos en América Latina pasamos por diferentes desafíos, sea políticos, climáticos, económicos, etcétera, y esos desafíos, pues obviamente los empresarios tienen que tomar decisiones, yo digo, muy rápidas y muy analizadas también. Obviamente esos perfiles empresariales pueden venir con desafíos en el sector financiero. Tenemos riesgos dentro de la gestión comercial. Si tenemos un proveedor y lo que nosotros normalmente nos interesa es que cumpla con esas órdenes de compra, ¿no es cierto? También tenemos que mapear ciertos riesgos, a ver de cómo se encuentra esa empresa en sí en el mercado, con quién más interactúa, con otros clientes, con qué otros proveedores, cómo podemos validar esta información. Gestiones de calidad. En gestiones de calidad sabemos que muchas de las compañías a nivel latinoamericano presentan certificaciones internacionales. Vamos a dar un nombre, Chris, ISO, perdón ASME. interrumpirte. ¿Sí? ¿Puedes poner, Disculpa. porfa, en modo presentación? Ok, ahora sí. Gracias, Chris, Ahí perdón sí, por eso. perfecto, claro, con gusto, gracias a ti. Continuando, ya les hablaba de temas de gestiones de calidad. En gestiones de calidad nosotros tenemos desafíos porque ciertas certificaciones internacionales exigen también tener un modelo de calificación, de homologación y de evaluación, si cabe en el término en algunos países de América Latina, de la cadena de suministro. Tenemos que estar alineados a esas políticas. Em, Algo que nos pasa mucho en nuestros países, temas de cumplimientos, pero no solo con las autoridades regulatorias, sino en temas compliance. Creo que este es uno de los puntos álgidos que lo vamos a topar ahora durante el transcurso de este webinar. Los empresarios y nosotros como empresas necesitamos conocer con quiénes estamos trabajando, incluso por temas de seguridad, ¿verdad? Y dentro de las gestiones de la capacidad operativa, como les indicaba, no solo queremos conocer que la empresa con la que estamos comprando o teniendo esta relación comercial cumpla
sino cómo va a cumplir en términos de calidad, en términos de precio, en términos de, em, yo diría que en términos contractuales y demás. Entonces, queremos dar esta pequeña introducción justo de algunos de los parámetros o algunas de las charlas que vamos a tener ahora, que quería presentarles, em, justamente para poder tener un lineamiento, digamos, un poco más general acerca de lo que vamos a tratar en el transcurso de este webinar. Con esta pequeña introducción, quiero darles la bienvenida y agradecerles por la participación a Gino Discalzi. Él nos acompaña, es un gran empresario aquí ecuatoriano. Y Gino, si me permites, te voy a dejar que por favor tú hagas tu pequeña presentación em, y que nos compartas un poquito a lo que te dedicas actualmente. Bueno, gracias, saludos a todos. Gracias, Cristian, por esta introducción. No soy un gran empresario, soy un floricultor que tengo mi cuota del mercado. Soy parte de Expo Flores, fui su presidente ejecutivo por 3 veces, hace algunos años, y ahora estoy con la presidencia del núcleo de floricultores, pero de Cayambe, la regional de Cayambe, que más o menos significa cerca de un 50% de la floricultura del país. A ver, tú has hablado de proveedores, sobre nuestros proveedores. A ver, el más grande uno de los más grandes proveedores, el activo más grande en una finca de flores son sus plantas. Eso le vuelve a la industria bastante frágil, si tú quieres. Cuando hubo la pandemia, a diferencia de una industria, siempre ponía el ejemplo de madera, por ejemplo. Si es que una industria que produce artículos de madera entra en pandemia, lo peor que puede hacer es botar a sus trabajadores, pero las máquinas siguen ahí, la madera se sigue secando, bendita la hora, y cuando pasa el tsunami, bueno, contratas trabajadores y la cosa vuelve a caminar. Podría una fábrica de madera quedarse con 0 trabajadores, una metal mecánica podría quedarse con 0 trabajadores en un momento de crisis. Me estoy yendo al extremo de una crisis. En el caso de flores, tú no puedes esperar, tú no puedes cerrar la finca, botar a la gente, irte y esperar y volver después de 4 meses y encontrarte la maquinaria intacta. Todo tu cultivo se ha destruido, se han convertido en matorrales que no sirven para absolutamente nada. Las plantas necesitan un cuidado permanente, como un ganado de vacas, ¿no es cierto? Si entras en pandemia no puedes dejar a las vacas en un corral y volver después de 3 meses. Tienes que darles alimentación todos los días, las tienes que ordeñar todos los días, vendas o no vendas. Tener mantenimiento diario, por supuesto. Eso nos distingue a nosotros de una industria, para ponerlo medio en una grosera perspectiva, ¿no es cierto? Entonces, claro, en el mundo de las flores, piensa tú que nosotros tenemos que comprar una gran cantidad de plantas para nuestro negocio. 1 hectárea de flores tiene más o menos unas 86,000 plantas, y cada planta solo por regalía cuesta $1, más la creación de la planta, más o menos hablamos de $1.50 el rato que la planta empieza a producir. Entonces, es un rubro muy, muy grande. ¿Quiénes son nuestros proveedores en ese sector? Quienes nos venden los patrones donde se hacen los injertos de las plantas, y son los breeders. Para quienes no saben quiénes son los breeders son unas compañías. Dame un segundo, ¿me puedes cerrar la puerta, por favor? Tenía un ruido fuerte por ahí. Sin ningún problema, gracias. Los breeders son las compañías típicamente holandesas, alemanas, que generan las variedades de flores que nosotros después compramos. Y a ellos hay que pagarles una regalía de $1 por cada planta. Entonces, si una finca tiene 80,000 plantas, más o menos tiene 3,200,000 plantas en 40 hectáreas, por decirte algo, tiene un pasivo de 3 millones y pico de dólares solo en regalías. Por supuesto. Es un proveedor muy importante, más la persona que te vende la planta. Eso en la parte estructural de las matas. Una vez que eso camina, obviamente tienes el mundo de los pesticidas, el mundo de los fertilizantes.
Y en cuanto a la infraestructura que contempla las plantas, tienes los proveedores de los invernaderos, que es una compra de una sola vez, y el proveedor de los plásticos, que es una compra recurrente, porque los plásticos se degradan y hay que reemplazarlos más o menos cada 2 años. ¿Ya? Entonces, Interesante. si voy en orden, entonces en el suelo tienes el proveedor de patrones, generalmente son compañías un poco informales. Me refiero, no son grandes corporaciones ni grandes compañías, son pymes pequeñas, incluso menos que pymes. Son estructuras pequeñas que producen estos patrones y nos venden. Luego, el injerto se hace con la variedad ya. Entonces ahí estamos entrando en el mundo de los breeders holandeses y alemanes, porque estoy poniendo en el injerto una variedad de su propiedad y genero una regalía que tengo que pagar. Son esos $3.200.000 que tienes tú que haber pagado o estar pagando en el tiempo, ¿no es cierto? Ok, luego tienes el invernadero. Normalmente son proveedores locales, son compañías pequeñitas que compran el material a las grandes fábricas de hierro en Ecuador. Ellos lo que hacen es doblar los tubos y es un trabajo básicamente de maestro mayor, ¿no es cierto? De parar una estructura de invernadero. Luego vienen los plásticos. Los plásticos que se fabrican en Ecuador, no se fabrican en Ecuador, se compran de compañías como Plastilene, por ejemplo, en Colombia. Hay otra que se llama PQA que los fabrica en el Perú. Y el plástico, te decía, dura más o menos 2 años. Entonces, en el mundo de los plásticos no hay más de 2 o 3 proveedores en el Ecuador. Vamos al suelo. Tienes fertilizantes y tienes pesticidas. Normalmente las grandes casas internacionales, Bayer, por decirte, ¿no es cierto? No les gusta tratar directamente con las fincas, porque somos muchísimas fincas y ellos están en el mercado, en el negocio más masivo. Entonces ellos hacen grandes importaciones y prefieren lidiar con los proveedores, perdón, con los distribuidores. Distribuidores. Ellos tienen distribuidores en Guayaquil, en Manabí, en Pichincha, etcétera, 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 a través de quienes ellos, sus grandes importaciones. Contactan las fincas. Entonces, ¿quiénes son nuestros proveedores? Son proveedores locales, compañías, pymes, básicamente, que son los distribuidores de estas casas. Perfecto. Y son Perfecto. gentes que están en el negocio durante muchos años ya. Gino, muchísimas gracias por este background acerca de la especialidad, obviamente, del sector florícola. Ahora le voy a dar paso y le voy a dar la bienvenida a otro empresario, es Didier. Él nos acompaña desde Colombia. Entonces agradezco, Didier, si también podrías ayudarnos con una pequeña introducción de lo que haces actualmente y de comentarnos justamente haciendo un pequeño resumen como lo ha hecho Gino acerca de tu industria, por favor. Hola, muy buenos días a todos. No empresario como tal, pero sí nos movemos en el gas licuado de petróleo. ¿Sí? Nuestra compañía distribuye a nivel nacional GLP, ¿cierto? Lo importamos, lo envasamos y lo entregamos pues a cada uno de nuestros usuarios. Nuestra compañía tiene presencia en Ecuador, Perú y Chile, siendo Chile nuestra casa matriz, ¿cierto? Tenemos pues, digamos, este tema desde el gas licuado de petróleo, compitiendo fijamente con el gas natural, ¿cierto? Prohibiendo a estos usuarios o clientes de nosotros, proveemos este gas tratando de subsanar la poca existencia que hay en el mercado de gas natural o la escasez que se prevé, ¿cierto? Mi estimado Didier, perdón que la interrupción, tal vez estás con algún problema en la cámara Sí, porque señor, no te sí. logramos. Ah, ya, Sí, perfecto, no, la les consulta ofrezco primero. excusas, sí, porque no tengo en este No, momento no se preocupe. la cámara, ¿sí? Perfecto, gracias. Dale, entonces, pues básicamente es eso, pues desde que nosotros iniciamos con la importación del gas como tal, la distribuimos a nivel nacional en nuestras diferentes plantas. Tenemos 23 plantas de envasado a nivel nacional Colombia.
Y de esto pues nos llega al cliente final, siempre pues sosteniendo nuestros niveles de seguridad como tal, manteniéndonos ahí donde entra inclusive pues hacer parte de nuestra seguridad COFACE, ¿cierto? Evaluando, certificando a nuestros proveedores y contratistas. Perfecto, Didier. Y encaminándonos un poquito justamente hacia ese giro de al ítem que estamos debatiendo, justamente, ¿cómo nos podrías explicar un poquito dónde interactúan por fases, al igual que en el sector florícola, digamos, dentro de la fase del gas licuado, en qué partes interactúan estos diferentes tipos de proveedores? Los proveedores son, o sea, son muy transversales. Desde nuestras ejecuciones de proyectos de instalaciones de tanque en un cliente final, ¿cierto? Desde nuestra fabricación de tanques, eh, la cadena de distribución, y la podemos comenzar de la siguiente forma. Nosotros importamos el gas licuado de petróleo, llega a nuestro puerto en Cartagena, ¿cierto? De ahí pues llegan las diferentes mulas para cargarlos y distribuirlos en las diferentes ciudades. Entonces ahí que tenemos la rama transporte, ¿cierto? Entonces Logística, el perfecto. tema logístico, ahí como Ujú, primera medida. Bueno, entonces ahora vamos a nuestras plantas. En nuestras plantas obviamente tenemos tanques de almacenamiento, los cuales deben de ser, obviamente, estar en óptimas condiciones, certificados bajo resoluciones ADME, ¿sí? Para almacenar este producto. Una vez almacenado, pues contamos con equipos de bombas, ¿cierto? Entonces ahí entran el tema metal mecánico, que es la fabricación de tanques, la importación de aceros, ¿sí? Fabricación, etcétera. Si estamos ujú, dentro de nuestra planta, entonces pasamos al tema del envasado, pero entonces para el envasado necesitamos equipos. ¿Cuáles son los equipos? Compresores, bombas de GLP, los cuales también son importados, que son producidos generalmente en México. Claro, tenemos contratistas idóneos para el mantenimiento e instalación de estos equipos, ¿sí? Entonces, tenemos unas redes de tuberías que son las que nos llevan a la sección de envasado. Entonces, claro, esta sección de tubería obviamente también tenemos el tema de soldaduras, adecuaciones y demás. Contratistas especializados en este tipo de instalaciones de redes. ¿Sí? ujú. Pasamos a la zona de envasado y entonces en la zona de envasado tenemos todo lo que tiene que ver con básculas, ¿sí? Y equipos de metrología, generalizando. Detectores de gas, detectores de llama, equipos Troya, para que la medición y el peso sea el correcto, que es el que se le va a entregar al cliente final. Entonces ahí ya incluimos proveedores o certificadores en equipos de metrología, técnicos en metrología, ¿cierto? Y esto es dentro de la compañía. Ya llega el equipo de flota, el envasado de cilindros y demás, pues ahí como saltando un poco el proceso, y llegamos al cliente final. Pero entonces en el cliente final, ¿dónde podemos ser un usuario de una casa normal, común y corriente, que recibe su cilindro de 40, de 20, de 100 libras, ¿cierto? Se le instala con sus temas de regulación. Entonces ahí ingresa, cuando hablamos de regulación, ingresa el proveedor que nos vende el equipo, que valga la redundancia, de regulación, ¿cierto? Mm, Perfecto. Ujú. Eso en un tema residencial, ¿cierto? Una casa tranquila, sencilla. Nosotros tenemos varios programas de cambio de leña por gas, o sea, energías eficientes, ¿sí? Esto en un tema residencial. También contamos con un tema de Nauti GLP y Auto GLP, ¿sí? Donde estamos cambiando la gasolina o el combustible normal por GLP, lo que reduce los costos, aumenta potencia, etcétera, ¿sí? O sea, es mejorar e ir inclinándonos a estas energías limpias en ese tema. Y Ujú. tenemos también el tema industrial o los propanuctos que llamamos nosotros, temas residenciales, pero a gran escala, ¿sí? Que son unidades residenciales o municipios como tal de 1.400 usuarios, donde hacemos una red o una instalación de gas como si fuera un gas natural, pues como para darles el contexto y poder comparar, ¿cierto? Donde Ujú. podemos tener un tanque de 30.000 galones
Y este tanque nos surte a 1.400 usuarios, ¿cierto? Y tenemos una red preestablecida en un municipio. Como también podemos tener un tanque de 500 y nos puede atender una unidad residencial de Ujú. 25, 30 usuarios, ¿sí? Básicamente ese es Perfecto. el expand de nuestro negocio. Te agradezco, Didier, te agradezco por darnos esta presentación, al igual que Gino, justamente para conocer un poco más a profundidad cada uno de sus giros de negocio. Tengo algunas preguntas, obviamente, que quiero que me las puedan compartir desde su punto de vista, ¿no es cierto? Si estamos justamente hablando del tema de proveedores y como tal, quiero tal vez empezar nuevamente con Gino, que me indiques cómo realizan, hablando en temas generales, ¿no es cierto?, de las fincas en sí, en general del sector floricultor, ¿cuál es el mayor desafío que pueden tener las fincas el momento justamente de contratar un proveedor nuevo? O encontré dentro de tu conversación que hay ciertos proveedores críticos, ¿no es cierto? Ciertos proveedores, digamos, muy importantes dentro del sector de la florícola que tal vez no hay tanto volumen a nivel mundial, digamos, hablando de la compra como de las semillas, de lo más o menos de lo que entendí, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son los desafíos más eh, o los puntos de dolor que más encuentra el sector, hablando del sector florícola, el momento de contratar o de renovar con un nuevo proveedor? Estás en mute, me parece, Gino, porque no se te escucha. Ya, mira, en Ahí. nuestro negocio agrícola, por ejemplo, en el campo de la fertilización, sí, normalmente los proveedores son históricamente los mismos. No cambiamos mucho de proveedores, lo que cambiamos mucho es de producto. Ok. El mismo proveedor te dice, mira, tengo esta nueva fórmula que funciona mucho mejor para estas amenazas patógenas, ¿no es cierto? Mejor que el producto anterior. Y entonces incursionamos más bien en un escenario de pruebas, ¿no es cierto? Entonces dame un poco del producto y probamos y vemos los resultados y vamos adelante. Decirte que el mundo de proveedores es súper dinámico y que cambian los proveedores constantemente, te diría que no. Es bastante más estático, porque son proveedores que representan a casas internacionales muy grandes. No es que las casas internacionales cambian mucho, Ujú. ¿cierto? Entonces, desde ese punto de vista, te diría que no es tan dinámico, ¿no? Pero sí, claro, siempre aparecen jugadores nuevos, con cosas novedosas, y obviamente tenemos que recurrir siempre a hacer la prueba-error de los productos que nos ofrecen, ¿no? Eh, um, en cuanto a los proveedores, seguimos un proceso de checking muy simple. O sea, aparece un nuevo proveedor, a quién le vendes, desde cuándo le vendes, hacemos una pequeña investigación. Como somos parte de BASC, que es y de Flor Ecuador, que son nuestras certificaciones, tenemos un protocolo que nos obliga a conocer al proveedor, en dónde está, quiénes son, qué tiempo están en el negocio, conocer sus instalaciones, etcétera. Ah, Algo, hacen visitas físicas, digamos, para digamos, conocer el proveedor. en términos generales, sí. Ujú, Pero te digo, como no es tan dinámico, ya los que ya les conocemos, ¿no es ujú. cierto? Sí, por otro lado, en el mundo del plástico es bien delicado el hecho de que tú busques un proveedor nuevo de la noche a la mañana, porque tratas de plásticos con ciertas medidas, con ciertas especificaciones, y no es algo que puedes probar y quitar, ¿no es cierto? Ok, Yo sí puedo pedirte un litro de fertilizante y probar en un área pequeña y ver cómo me va, pero claro. cambiar una hectárea de plástico, ¿me entiendes? Es como más difícil hacer ese tipo de pruebas. Pero sí, Y, cuando y viene un yendo, proveedor, ujú, y yendo un poquito más allá, entiendo que, claro, nosotros en este sector florícola, eh, el enfoque es obviamente el tener el material y eso, pero ¿qué sucede si es que hablamos del riesgo de la empresa como tal, ¿no es cierto? Nosotros estamos tratando con una compañía, al fin y al cabo. ujú. ¿Y qué pasa si es que esta compañía, ustedes tal vez dentro del sector florícola hacen un nivel más detallado de cómo se encuentra su estructura financiera, cómo se encuentra, eh,
con quién trabajamos, hablando de temas compliance, ¿no es cierto?, de cumplimiento con autoridades regulatorias. En este check-in un poco más rápido que mencionas, tal vez hay ese nivel de No, profundidad, no. no hay el interés, no hace falta. No hay esa profundidad. Yo conozco a mi proveedor, por ejemplo, me pones el ejemplo del plástico. A mi proveedor le conozco por lo menos 20 años. Sé dónde está, sé qué hace, sé quién es el dueño. El dueño es quien visita las fincas. Hay una relación personal importante. Decirte que yo a mi proveedor de plástico le he pedido sus balances auditados y no. Y decirte que alguien en el Ecuador lo ha hecho, casi te diría que no. Perfecto. Importante saber, porque dentro de las normas de BASC, ¿no es cierto?, y de las regulatorias, entendemos que dentro de esto se necesita hacer un pequeño mapeo justamente de Un, quiénes son los un pequeño proveedores. mapeo, pero no Ujú. llegamos a pedirle balances auditados. Ya, perfecto. No, no, está clarísimo. Un poco es mantener esta dinámica, el conocer justamente cómo se mueve, cómo se desempeña el sector y qué tipo de evaluación es la que hacen. Ujú. Entonces, voy a hacer la misma pregunta hacia Didier en el sector justamente del gas. Entonces, también nos mencionaste dentro de la charla que cumplen ciertos, obviamente tienen que cumplir con estándares internacionales. Estos estándares internacionales exigen a ustedes como compañía hacer algún tipo de evaluación, si cabe el término, hacia sus proveedores y de qué tipo lo hacen. Sí, Cristian, nosotros generalmente tenemos políticas internas de evaluación de proveedores, ¿cierto? Donde nos vamos un poco más al detalle, ¿cierto? Donde lo podemos iniciar desde fecha, desde la creación, inclusive desde la misma creación como aliado de la compañía o como proveedor o contratista de la compañía. Tenemos un proceso de revisión SARLAF, ¿sí? Donde miramos si desde el área legal, si tienen deudas con el Estado, tienen créditos abiertos, cuál es su movimiento financiero. Digamos, eso es algo sutil tanto como para proveedores MIPYMES como para empresas ya grandes, consolidadas. Manejamos casi el mismo ítem de evaluación, ¿cierto? Mm, Ujú. Nos vamos en esa búsqueda y en algunos casos tuvimos, ya ahora cambiamos un poco la política, pero inicialmente, como decía Gino, en algún momento visitamos proveedores y mirábamos su estructura, ¿cierto? Aparte de la evaluación que hacíamos interna. Entonces, eh, a medida que van pasando los años, siempre vamos fortaleciendo esta clase de medidas, ¿sí? El sector gasífero como tal es un sector demasiado delicado donde sí o sí debemos de estructurar bien quiénes son nuestros aliados, tanto inclusive a las personas que les vendemos como las personas que contratamos para que nos apoyen en ese tema de distribución o en el tema de instalación, ¿sí? Para evitar temas de lavado de activos y otros casos pues que de pronto también ustedes Ujú. pueden estar enterados, ¿sí? Básicamente eso es una política interna. Ujú. Tema de evaluación y creación del proveedor. Ya después de que este proveedor está creado, lo evaluamos en temas de rendimiento, ¿sí? Sus tiempos de entrega, su cumplimiento como tal cuando estamos hablando de importaciones, de compra de equipos. Todo esto lo hacemos en dos niveles. Un nivel que es semestral cuando tenemos aquellos proveedores que nosotros consideramos críticos para la operación, ¿sí? Y tenemos un segundo nivel que son los no críticos y los evaluamos cada año, ¿cierto? Entonces tenemos una evaluación, digamos, semestral, febrero-agosto, ¿cierto? Con las compras mm, del semestre anterior y tenemos la otra que es de los no críticos para el año, ¿cierto? Esa evaluación también se hace en enero-febrero, liquidando el año anterior. Y Ujú. ahí es donde vuelve y estamos vinculando eh, para evitar ciertas cosas. Los cambios son la certificación o la evaluación de COFACE como tal, ¿cierto? Es un piloto que venimos trabajando desde el 2024 que nos ha dado buenos resultados y cada vez lo vamos incrementando más. Lo ideal es que sí o sí en algún final del ejercicio, que todos nuestros contratistas y proveedores estén evaluados o certificados por COFACE, ¿cierto? Entonces tenemos certificaciones y evaluaciones paralelas.
Esa sería la finalidad. Perfecto, Didier, muchísimas gracias. Aquí tengo una consulta para ambos. Igual voy a volver un poco con Gino. Hace un momento se topó un tema importante que me llamó la atención, que es la logística, ¿no es cierto? Entonces, para ambos sectores, obviamente el proveedor de alguna manera tiene que llegar con ese producto, en el caso de Gino del sector florícola, hasta las fincas, ¿no es cierto? ¿Cómo trabajan en esa parte logística? Los propios proveedores tienen sus propios medios de transporte para llegar, lo terciarizan. ¿Cuáles son los riesgos más importantes en el transcurso, digamos, del sector que ha habido, ¿no? ¿Cuáles han sido los problemas en esa línea de transporte, digámoslo así? Gino. A ver, en el caso del plástico, por ejemplo, el plástico es fabricado en el Perú, como te decía, y lo transportan en compañías privadas que ellos contratan. Nos llegan camiones contratados por este cliente nuestro y llegan a nuestras oficinas. Eh, Ujú. En la otra compañía que está en Colombia, no le compro a ella, de modo que no conozco muy bien su dinámica, pero presumiría yo que el plástico viene, estoy casi seguro, viene por tierra desde Colombia en camiones, Ujú. seguramente los contratarán. No creo que tengan flota de camiones, eso lo descarto, Ujú. es una inversión inútil. Ujú. Entonces, otro proveedor importante nuestro son las compañías de cartón, porque Ujú. exportamos todo en cajas. Y las dos compañías de cartón a las que yo compro, tres en realidad, pero otra es más pequeñita, todas tienen flotas contratadas de camiones que envían la carga a las fincas, ¿no es Ok. cierto? No son flotas propias de ellos. Y en lo que tiene que ver con el mundo de los químicos y los fertilizantes, eh, ahí tal vez sí sucede que las compañías tienen sí sus propios camiones, porque como son distribuciones un poquito lecheras, ¿no es cierto? Va el camión, deja en una finca, va a la otra finca, deja otra. Nuevamente ellos tienen rutas que ya manejan sus propias flotas de camiones para hacer la distribución. Perfecto. Cuando hablamos de una distribución a través de un tercero, ¿no es cierto? Que no es propio, sino es de un tercero. Uno de los desafíos que nosotros hemos encontrado en los diversos mercados es que justamente el tema de los cumplimientos en los tiempos de entrega, porque obviamente estás depositando la confianza, el proveedor, en un tercero para que llegue hacia su cliente. Claro. ¿Cómo han visto esto, hablando de los temas aún peor si es que los proveedores se encuentran a nivel internacional? Tienen que mapear muy bien el tema del asumo de los tiempos de entrega. Entonces, ¿cómo asumo que durante el tiempo sí han de haber tenido algún tipo de contratiempo de algún retraso o algún desfase en esa parte de la cadena? ¿Cuál ha sido el desafío? ¿Cómo lo han podido sobrellevar? ¿Cuál ha sido un poco el plan de emergencia? Déjame decirte que eventos aislados suceden, eh, muy aislados. Yo diría que la logística funciona bastante coordinadamente con la gente de compras nuestra y con la gente de ventas de ellos. Y yo no reporto, te digo, no tengo en mi memoria conflictos complicados o que la finca haya entrado en crisis, porque pasó algo esta semana. Estamos en pleno periodo de madres, ¿no? Entonces Ujú, todo se aloca. ujú. Y claro, unas cajas que debían llegar el día viernes no llegaron y llegaron el día lunes. Y unas cajas de X se demoraron en despachar, y para ponértelo así un poquito con un ejemplo. Pero esto sucede Muy esporádico. rarísimo, Muy rarísima vez. esporádico. Y en Madres o en Valentín a veces se producen estas distorsiones por la fecha que es complicada y súper agitada y todo el Por la mundo estacionalidad. estacionalidad. Pero yo te diría que en general la logística de proveedores de la floricultura en el país funciona bastante bien, excepto cuando hay los paros indígenas, que te conoces bien, que las cosas se... Cuando ya escuchamos que algo de eso se viene, nosotros nos sobreestoqueamos en nuestras bodegas y esperamos que pase el tsunami, ¿no? Ujú. Esa justamente me iba a derivar en esa pregunta, porque ahorita, eh, sin entrar en el ámbito político, obviamente, estamos en la mesa justamente
personas de Ecuador y Colombia. Todos aquí en América Latina sabemos un poco el conflicto que se está llevando político, lo digo político, ¿no es cierto?, a nivel, pero sin duda esto afecta a ciertas industrias, Ajá. sin duda alguna, en temas arancelarios, en temas también logísticos que estamos hablando. Entonces, ahí le voy a pasar un poco la palabra a Didier, porque él también nos comentaba que tienen presencia también tanto en Ecuador como en Colombia y en Perú. Entonces, ¿cómo se está manejando un poco esto? ¿Qué están haciendo ustedes para que justamente sus productos puedan correr, digamos, toda su cadena del end-to-end directamente hacia los países que estamos ahora involucrados? Bueno, pues a pesar de que estamos en 4 países, todos tenemos nuestro propio, está por decirlo de alguna forma, nuestro stack de distribución, ¿cierto? O sea, cada país como tal tiene su puerto de ingreso, mm, donde ellos mismos o nosotros mismos generamos pues la distribución interna. No estamos trasladando gas de Colombia a Chile o de Colombia a Perú. Sí, no. Nosotros tenemos nuestros propios ingresos y nuestras propias compañías internas de distribución. Es decir, nosotros tenemos compañías aliadas o del mismo grupo donde tenemos ese tema logístico. Obviamente, como tú lo decías hace un momento, los temas de orden público nos lleva a tomar otra clase de decisiones antes de o priorizar aquellos clientes que son de industrias grandes, donde los consumos pueden estar entre un promedio de 30.000 kilos semanales, porque tenemos esa clase de industrias, ¿cierto? Entonces, cuando prevemos o esto está, como decía Gino, siempre ir como un paso adelante, tener 1 o 2 cisternas adicionales en estos sitios, ¿cierto? Como para prever el gasto de la próxima semana. Y así tratar de minimizar el impacto que nos puede ocasionar. No todas las veces lo podemos aplicar, ¿sí? Pero la gran ayuda de la compañía es el que contamos con una compañía transportadora del grupo, aparte de que también tercerizamos, ¿cierto? Pero entonces cuando ocurren estos temas de orden público, pues priorizamos desde nuestra compañía interna del grupo, ¿sí? Básicamente es eso. Pero sí hay días que no vamos a cumplir. O sea, porque este movimiento del GLP es del día a día, es diario. No tenemos una época especial, como lo decía Gino ahorita, con respecto a su compañía. Entonces, de nosotros dependen muchas personas diario porque diario se nos acaba el cilindro de gas, diario estamos en los restaurantes, en los hoteles, las calderas y tal. Entonces, se vuelve complejo cuando tenemos estas situaciones de orden público. Perfecto, no, muchísimas gracias, totalmente alineados y creo que sin duda estas instancias políticas, como les decía anteriormente, tienen una afectación justamente en las empresas cuando hacemos o estamos enfocados en lo que es comercio internacional, sea como clientes o como proveedores. ¿Sí? Estamos un poco ya a los últimos 10 minutos de nuestro webinar. Quisiera dejar los últimos 5 incluso para un foro abierto para que las personas que nos acompañan puedan realizar algún tipo de consulta, hacer un par de preguntas en caso de que las requieran. Y para ir cerrando un poco la charla, esta conversación que hemos tenido, quisiera tener sus comentarios, arrancando también otra vez con Gino. ¿Cuál es una buena práctica que tiene la industria florícola para manejar, como ya bien nos decía, este control de la cadena de suministro? ¿Sí? ¿Cuál es una buena práctica que ejecutan dentro de la industria? ¿Y cuáles son un poco las tendencias que ven en el mercado? De qué es lo que más piden? ¿Qué tipo de salvedades, si cabe el término, ¿no es cierto?, requiere la industria para asegurarse que, sobre todo en estas ventas estacionales que nos están comentando, pueda llegar a, digamos, toda la materia prima y servicios a sus niveles óptimos para las entregas? Entonces, quisiera escuchar, Gino. Ya, verás, en la parte logística
es muy poco lo que podemos hacer. Sea que yo controlara la logística o mi proveedor controlase la logística, como es ahora, cuando no puedes pasar, no puedes pasar nomás. O sea, en los momentos críticos no hay quien te salve. No es un tema de quién lo maneja. Por nuestra parte, nosotros nos sentimos muy cómodos con que nuestros proveedores sean quienes manejan el tema logístico, no tengan yo que estarme preocupando de ir a retirar mis productos, que son tantísimos de distintos sitios. De manera que la logística está en manos de los proveedores y para mí funciona súper bien. En cuanto a la provisión, Expoflores sí ha pensado en la posibilidad eventualmente de ciertos productos críticos convertirse en un gran proveedor buscando la sociabilidad entre sus miembros para poder, qué sé yo, nitrato de calcio es un producto crítico en la floricultura. En esas épocas de guerra el nitrato de calcio se ha vuelto un producto escaso, los fertilizantes tienen problemas. Y estamos en manos a veces de la especulación de ciertos proveedores. Entonces, pensar en hacer una macro importación entre todos los floricultores a través de la asociación es una idea que se ha venido cocinando desde hace muchos años, pero tú sabes que los cooperativismos requieren de una mentalidad bastante especial de quienes participan en ella. Es difícil poner de acuerdo a tanta gente con tantos intereses y distintas condiciones económicas. Es súper complicado. Y por otro lado, no es función de la asociación convertirse en un vehículo comercial. Esas no son sus funciones. Entonces, ese proyecto se cae cada vez que lo planteamos porque no hay la musculatura para hacerlo. Eso puede hacer entre un grupo pequeñito. Cuando tú hablabas de a nivel asociativo, te digo que es un proyecto que yo creo que es fallido cada vez que se intenta. Sí se puede organizar grupos, clusters de fincas o de empresas que podamos ponernos de acuerdo y bloquear esa amenaza de la especulación a través de importaciones directas. Se puede hacer. Perfecto. Es algo, es complicado. Mira, el cooperativismo en nuestros países, hablo de mi país al menos, es súper complicado. El nivel de, porque para entrar en una asociatividad tienes que confiar en las partes y ser un poco, ¿cómo se dice? Cooperativista, es decir, cooperar y esperar ser cooperado en la misma medida, ¿no? Y siempre hay un celo particular que desgraciadamente no engrasa los ejes de un perfecto cooperativismo. De modo que caemos otra vez en el esquema tradicional de proveedores, de la forma que te expliqué. Perfecto. Gino, muchísimas gracias. Didier, traslado la misma pregunta, más o menos. Entonces, ¿cuáles son dentro de toda la cadena de suministros, llámese así, cuáles son esos puntos de dolor, puntos de mejora, cómo el mercado dentro del sector del gas va demandando tal vez mejores niveles de control y obviamente cuál es su mira al respecto? Siempre el tema logístico y el tema de importaciones para nosotros es nuestro dolor de cabeza. Tanto importaciones desde equipos, como inclusive del gas mismo cuando no lo podemos conseguir en Colombia, ¿cierto? Digamos, como para subsanar ese tema de importaciones del GLP como tal, pues tenemos ya un puerto que lo estamos ampliando, ya inició, ¿cierto? Está la primera fase, donde es estoquearnos del GLP. Ese, la primera. La segunda es el tema operativo, y en el tema operativo entran los equipos, ¿cierto? Y estos equipos son fabricados en un 90% fuera del país. Y hay unos tiempos de respuesta de fábrica. Entonces, estos tiempos de respuesta de fábrica son básicamente uno de nuestros principales dolores. ¿Sí? A pesar de que hay contrataciones y todo, pues son compañías que básicamente le venden a todo el mundo. Son equipos de muy buena calidad, pero obviamente necesitan su mantenimiento. ¿Qué preveemos? Ese mantenimiento, perdón, ese mantenimiento necesita ser ejecutado por personal especializado, asumo. Sí, correcto, pero esa es una ventaja, que nuestro personal o el personal que tenemos en Colombia es especializado en el manejo de estos equipos. Lo que nos afecta como tal es el insumo,
el accesorio, ¿sí? Y el equipo como tal. Entonces, pueden haber desde temas de regulación hasta temas de bombas, vanes, accesorios internos de bombas y de compresores, para simplemente como minimizar y contar algo cortico, ¿cierto? Pero tenemos equipos como vaporizadores, entre otros, ¿cierto? Que son más delicados y que igual necesitan su mantenimiento para la operación. Ese básicamente, ese es nuestro principal dolor. ¿Qué visualizamos con eso? Que andamos buscando estar como un comprador directo y tratar de dejar un poco afuera los distribuidores, pero obviamente hay unas cláusulas que no dejan a la fábrica dejar que Colombia Claro, venta compre directa. directamente. Exacto. Entonces tenemos que sí o sí manejarlo por intermediarios. Ese es nuestro principal dolor. ¿Sí? Aparte Ujú. de que, pues nosotros, la bondad o la ventaja que tenemos es que tenemos, bueno, nuestro aliado del grupo que importa el acero y nos fabrica los tanques, ¿cierto? A veces, pues, podemos hacerlo con un tercero por el tema de la demanda, pero bueno, ahí curamos un dolor. Segundo dolor, nuestra compañía del grupo que tiene su flota de transportes, ¿cierto? Obviamente tercerizamos cuando la demanda nos supera, pero en el tema de los equipos eh, ha sido complejo, ha sido muy complejo porque obviamente esas cláusulas de distribución interna pues nos frenan directamente. Básicamente ese es el dolor. ¿Qué estamos tratando de seguir negociando? Tratando de mirar otra clase de equipos que nos puedan cumplir con las mismas funciones y lo podamos comprar directamente y podernos estoquear para poder seguir con el proceso como tal. Perfecto. Listo. Quiero cerrar agradeciéndoles, Gino, Didier, por habernos acompañado justamente en este conversatorio, que sin duda ha sido muy nutritivo para todos quienes nos acompañan. Quiero darles las gracias por ese tiempo que nos han dedicado y obviamente por ese expertise desde cada uno de sus áreas que han podido compartirnos en el enfoque de la cadena de suministro, pero también nos han puesto obviamente la mente amplia, digo yo, en el tema de profundizar un poco cada uno de sus sectores. Entonces, quiero darles las gracias. Estábamos viendo, tenemos ciertos comentarios dentro de las personas que nos están acompañando, no tenemos alguna pregunta así en puntual, entonces, más bien, le voy a dar también paso a Humberto para que nos pueda ayudar a hacer también un pequeño cierre. Les agradezco mucho. Estás en mute, mi querido Humberto, no se te escucha. Gracias por avisarme. Gracias a Ujú. Cristian, Didier, Gino y Carlos Zamudio, a todos los que estuvieron aquí con nosotros. Esta es una serie, este es un episodio de la serie de los webinarios mensuales en que hablamos de temas importantes de los negocios. Muchas gracias por compartir sus prácticas, sus desafíos, sus visiones de cómo manejar el tema de riesgos de la cadena de suministros. A todos, muchas gracias por la participación.